A nombre de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, damos inicio a la presente sesión para la exposición y defensa de tesis de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la postulante Indira Verena Cruz Saavedra, con el trabajo titulado Propuesta de reforma del artículo 193 del Código Niño-Niña-Adolescente para resolver el conflicto normativo entre la presunción de inocencia y la presunción de verdad en el marco del derecho constitucional boliviano. A la postulante señalar que tiene 20 minutos para la exposición de su trabajo. De manera posterior, el tribunal se reunirá en una sesión para poder deliberar lo que corresponda, ¿no? Posterior a su exposición, vamos a dar un tiempo también al tribunal para que pueda hacer las consultas que vean pertinentes. Puede iniciar. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, querido tribunal. La postulante realiza la propuesta de reforma del artículo 193 del Código Niño-Niña Adolescente para la resolución del conflicto normativo entre la presunción de inocencia y la presunción de verdad en el marco constitucional boliviano. Trabajo realizado para optar el grado de magíster en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional. Es menester que dentro del presente caso sea considerado como punto referencial el principio de presunción de inocencia. Principio que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Constituyéndose en uno de los pilares fundamentales dentro del sistema de justicia penal. Sin embargo, ante ello debemos establecer que conforme la Ley 548, el Código Niño-Niña-Adolescente, se ha promulgado dicha normativa para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y de manera innovativa, este código de la gestión 2014 introduce lo que es el principio de presunción de verdad. El mismo que se haya establecido en el artículo 193, inciso C, del código de referencia, ¿no? Que implica que las autoridades judiciales a momento de tomar decisiones y o resolver deben considerar como cierto el testimonio de un niño, niña o adolescente, a menos que se demuestre lo contrario. Ahora bien, en base a esa problemática, a ese conflicto normativo existente entre el principio de presunción de inocencia y el principio de presunción de verdad, es que se ha planteado el siguiente problema. ¿De qué manera puede ser evitado el conflicto normativo entre la presunción de inocencia consagrado en la Constitución Política del Estado y el principio de presunción de verdad conforme el Código Niño-Niña-Adolescente para garantizar la observancia del debido proceso y la seguridad jurídica dentro de los procesos que involucra a menores de edad? Planteado ese problema, se ha trazado el siguiente objetivo. El objetivo general es proponer un proyecto de ley que modifique de manera explícita el artículo 193, inciso C, del Código Niño Adolescente, con el fin de evitar el conflicto normativo entre el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Política del Estado y la presunción de verdad establecida en la Ley 548, para de esta forma garantizar la observancia plena de la garantía constitucional del debido proceso y la seguridad jurídica dentro de los procesos penales donde se involucren a menores de edad. A partir de ese objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos. Analizar la doctrina y jurisprudencia relacionada con la presunción de inocencia. Examinar la normativa referente a la presunción de verdad que establece el Código Niño-Niña-Adolescente. Recoger las experiencias en el derecho comparado con la finalidad de obtener buenas prácticas que estén guiadas a una mejora en nuestra legislación en aplicación de estos dos principios que se constituyen directrices de la presente investigación. Analizar y sistematizar la información para de esta forma concluir en la aplicación de técnicas de investigación
para identificar la necesidad de modificar el artículo 193 de la Ley 548. 5. Desarrollar los contenidos normativos de la propuesta de modificación del artículo 193 del Código Niño-Niña Adolescente. Ahora bien, la investigación ha desarrollado el siguiente marco teórico con la finalidad de establecer los objetivos trazados. Se ha realizado un marco teórico que parte a partir de, valga la redundancia, del origen y la evolución del principio de presunción de inocencia. Debemos entender que este principio tiene su nacimiento en el derecho romano, que si bien no era explícito, sin embargo debemos entender que en el derecho romano no se podía juzgar a priori. Es decir, que tácitamente se reconocía en el derecho romano este principio de presunción de inocencia. Al pasar de los años, este principio constitucional ha sido plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto del hito histórico denominado Revolución Francesa del año 1789, siendo este el parámetro o el estándar internacional que marca la modificación, en este caso, de la normativa concerniente a la prevalencia de la presunción de inocencia, ya no como un eje, ¿no? Sino como un principio. Ahora bien, debemos entender que dentro de lo que es nuestra normativa, este principio, el de la presunción de inocencia, se halla establecido en el artículo 116, que implica este principio que nadie puede ser considerado culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Implica también el hecho de que no solamente debe ser considerado una persona a quien se les indica la comisión de un delito como inocente, sino que debe ser tratado como tal. Esto implica también el hecho de que se eviten el tema de torturas, tratos crueles, entre otros. Ahora bien, debemos también ahondar lo que es el tema del desarrollo que se ha efectivizado en nuestra legislación sobre la niñez y adolescencia. Esto parte a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989. Es este instrumento internacional el que marca el inicio para poder considerar, o en este caso, reforzar los derechos a favor de las niñas, niños y adolescentes. Es así que nuestra legislación boliviana, el año de 1992, por primera vez, se llega a establecer y a regularizar de manera especializada lo que es la materia de niñez y adolescencia, ¿no? Hasta que dicha normativa es modificada en la gestión 2014, promulgándose el 15 de junio del mismo año el Código Niño, Niña, Adolescente, que en realidad llega a ser una innovación en lo que es la materia de niñez y adolescencia, pues llega a implementarse precisamente el principio de presunción de verdad, que tiene, en este caso, un enfoque de no revictimización. ¿Qué implica esto? Que en este caso el Estado garantiza la credibilidad del testimonio de un niño, niña, adolescente en lo concerniente a un proceso penal y o judicial. Ahora bien, también debemos ahondar lo que es o se ha desarrollado el marco teórico en lo que es el principio de la presunción de inocencia. Como ya lo había manifestado, este principio implica que toda persona debe ser considerada
y tratada como inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Esta normativa inserta en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de la gestión 2009 ha replicado la normativa ya relativa, ¿no?, a esto, y es así que también el Código de Procedimiento Penal en el artículo 6 establece y garantiza la prevalencia de este principio constitucional. Ahora bien, debemos entender que la Constitución Política del Estado también determina que toda persona tiene derecho a ser oída. No puede ser declarada culpable sin un juicio previo. Este principio también se halla consagrado en lo que es la Constitución Política del Estado y también llega a reforzar lo que es el principio de presunción de inocencia. También debemos ahondar en el hecho de que este principio, conforme ya se ha referido, se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, consagrados en el año de 1789. Dicho principio se halla consagrado en el artículo 9 del instrumento internacional ya mencionado. Ahora bien, también se encuentra en los derechos, en la Declaración de los Derechos Humanos, que data de la gestión 1948, el cual se halla en el artículo 11. También este principio es recogido por lo que es el Pacto San José de Costa Rica, el cual reconoce de forma explícita dicho principio en el artículo 8, numeral 2 del ya citado instrumento internacional. Ahora bien, en cuanto a la presunción de verdad, debemos considerar que este principio ha sido introducido a lo que es la Ley 548 de la gestión 2014 como una medida que llegue a garantizar la protección efectiva, la protección especial de todo niño, niña y adolescente, ¿no? Y esto también se halla debidamente reconocido en instrumentos internacionales, que si bien no se encuentra establecido de forma expresa, sin embargo entendemos que los niños y adolescentes se encuentran considerados dentro de un grupo vulnerable, por lo que implicaría una protección reforzada por parte de los estados. Ahora bien, se ha hecho también o se ha ahondado lo que es la legislación internacional respecto a lo que es este principio de presunción de verdad. A tal efecto, se ha podido establecer que en España este principio no se haya establecido como tal, ¿no? Sino que en todo caso el testimonio del niño, de la niña, niño o adolescente, se debe realizar en un entorno seguro. Es entonces que la legislación española, si bien no otorga una presunción de verdad al testimonio, pero sí llega a garantizar de que este testimonio sea realizado en un entorno seguro, que implica obviamente la intervención de un equipo interdisciplinario. En Argentina se reconoce el principio de presunción de verdad, sin embargo entendemos que esta legislación argentina establece la existencia de salvaguardas. ¿Qué implica esto? Que una decisión judicial no se debe limitar solamente a la presunción de verdad, sino que esta presunción de verdad debe estar ligada a otros medios probatorios que lleguen a reforzar, por así decir, el testimonio de una niña, niño o adolescente, ¿no? Ahora bien, se ha podido claramente establecer que a partir de la prevalencia de esta presunción de verdad, existe o se ha generado un conflicto normativo que llega a identificarse en la administración de justicia.
conflicto normativo que precisamente nos ha permitido realizar la presente investigación. Ahora bien, desarrollar la investigación, se ha llegado a los siguientes resultados. Estableciendo de manera enfática que la presunción de inocencia como principio constitucional se haya reconocido en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la gestión 1966, Pacto de San José de Costa Rica de la gestión 1969, entre otros instrumentos internacionales. La presunción de verdad, introducido de manera innovativa dentro de lo que es la Ley 548 promulgada en la gestión 2014 y la inserta como un principio, como una directriz en el artículo 193, inciso C de la Ley 548, que también esto se haya reforzado por un otro instrumento internacional que llega a ser la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, se ha utilizado como instrumento la encuesta y los resultados que en este caso se han llegado a obtener son los siguientes. A la pregunta que se ha realizado a los profesionales abogados del departamento de Potosí registrados en el Colegio de Abogados, se ha podido evidenciar que un 93% de los encuestados consideran que sí existe un conflicto normativo entre el principio de inocencia y el principio de presunción de verdad. Y un 7% considera que sí ambos principios coexisten sin ningún tipo de conflicto. Ahora bien, a la pregunta que se ha desarrollado, ¿cuál debería tener un mayor peso entre la presunción de inocencia y el principio de presunción de verdad? No, a ello debemos referir que los resultados de las encuestas arrojan que un 2%, perdón, un 89% de los encuestados considera que debe haber un equilibrio de pesos de ambos principios. Un 2% considera que se debería dar mayor validez al principio de presunción de inocencia y un 9% que considera que se debe dar mayor peso al principio de presunción de verdad. Ahora bien, respecto a la cuestionante de que si el principio de presunción de verdad reconocido en la Ley 548 vulnera el debido proceso, un 88% considera que esta vulneración depende de cada caso en concreto. Un 8% señala que sí llega a vulnerar el principio del debido proceso y un 4% que no considera que el principio de presunción de verdad vulnere el debido proceso. Ahora bien, respecto a la cuestionante, que sí consideran que el testimonio de menores resulta ser concluyente en la toma de decisiones sin corroboración adicional, debemos manifestar que un 73% considera que en este caso el testimonio de niños, niñas y adolescentes de manera frecuente se llega a vulnerar o llega, perdón, a constituirse de manera concluyente al momento de la toma de resoluciones. Ahora bien, un 27% considera que solo en algunos casos el testimonio de menores de edad llega a ser se constituye en concluyente sin necesitar una corroboración adicional. Ahora bien, respecto a la cuestionante de considerarse la modificación del artículo 193, inciso C del Código Niño ni Adolescente, incluyendo otros requisitos, un 100% de los encuestados han respondido que sí es necesario modificar el artículo ya mencionado, incluyendo otros requisitos que no se limiten simplemente a considerar de manera aislada el testimonio de un menor.
Ahora bien, respecto a la cuestionante, que de qué tipos de requisitos adicionales deberían considerarse para modificar el artículo objeto de estudio, un 75% establece que debería solicitarse o plasmarse el testimonio en informes psicológicos. Un 10% considera que adicionalmente se deberían, en este caso, requerir pruebas forenses y o médicas. Eh, un 5% señala que se debe considerar como un requisito adicional testimonio de terceros y un 10% que consideran que los anteriores deben considerarse como requisitos adicionales para, en este caso, tomar como cierto el testimonio de un menor, niño, niña o adolescente. Ahora bien, respecto a la cuestionante de que si el principio de presunción de inocencia se aplica adecuadamente en procesos penales, eh, un 75% considera que no llega a aplicarse de forma adecuada este principio de presunción de inocencia. Un 25% considera que en este caso la aplicación depende de cada caso en concreto. Y respecto a la última cuestionante, ¿cómo influye la presión social mediática en la resolución de casos, ¿no? Un 82% de los encuestados considera que la presión social y mediática afecta de manera significativa en la toma de resoluciones judiciales. Un 18% considera que tiene una influencia moderada. Ahora bien, también se ha realizado, Perdón que le interrumpa a la maestrante. Estamos con el tiempo cumplido. Se le otorgan 5 minutos adicionales para la exposición de su trabajo. Le pediríamos, por favor, que pueda remitirse a las conclusiones del diagnóstico y la propuesta en sí. Muchas gracias. de acuerdo, voy a utilizar los 5 minutos, tribunal, por favor, para poder concluir. Ahora bien, entendemos que también se ha realizado o se ha utilizado el instrumento de la entrevista en el que, aplicado a jueces de niñez y adolescencia, en el que claramente se establece que considera que existe que llegar a equilibrar ambos principios se constituye en un desafío constante, ¿no? También consideran que en algunos casos se ha dado una aplicación automática o el dar en este caso, una aplicación automática del principio de presunción de verdad ha comprometido el debido proceso. Asimismo, consideran que también llega a afectar el testimonio de los menores, la influencia de terceros, que en este caso pueden ser familiares, y que sí llega a tener relevancia la presión social y mediática que que se pueda tornar en un determinado caso al momento de tomar decisiones. Es así que la propuesta de la presente investigación es la de modificar mediante una ley expresa el artículo 193, inciso C del Código Niño, Niña, Adolescente, para evitar un conflicto normativo entre los principios de presunción de inocencia consagrados en la Constitución Política del Estado y el de presunción de verdad, para, en este caso, llegar a garantizar un debido proceso en un Estado de Derecho. Es así que el tenor actual del artículo 193 del Código Niño, Niña, Adolescente refiere que para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente. Es así que la presente propuesta radica en el hecho de que las autoridades del sistema judicial deben considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, siempre que dicho testimonio esté acompañado de un informe psicológico preliminar emitido por la Defensoría de la Niñez
y adolescencia y de otros elementos indiciarios que corroboren la veracidad de la declaración, mientras no se desvirtúe objetivamente. Ahora bien, las conclusiones del presente trabajo eh, perdón, nos han permitido realizar un análisis de la doctrina, que ha sido precisamente uno de los objetivos planteados. Asimismo, examinar la normativa referente a la presunción de verdad. Asimismo, la administración de justicia en una equivalencia o aplicación de ambos principios. Asimismo, la aplicación de técnicas de investigación empírica como la encuesta y entrevista, y finalmente nos hemos cumplido el objetivo de realizar una propuesta de proyecto de ley para modificar el artículo 193, inciso C, de la ley 548. ¿No? Y obviamente las recomendaciones van enfocadas en ese sentido, que la Asamblea Legislativa debe impulsar la modificación del artículo 193 de la ley 548. Asimismo, las instituciones encargadas de la protección de menores deben reforzar mecanismos de evaluación y seguimiento en procesos judiciales, así como contar con personal especializado, ¿no? Realizar capacitaciones continuas sobre la aplicación de ambos principios y en este caso llegar también a establecer salvaguardas adicionales en procesos judiciales. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la postulante. En esta oportunidad vamos a ceder la palabra al secretario magíster Roger Iván Cortés Michel para que pueda hacer uso de la palabra. Gracias, señora Presidente. Quisiera realizarle una pregunta a la postulante, que se refiera a la justificación social de su trabajo de tesis. ¿Cuál es la justificación social? Ya. En este caso llegamos a establecer la justificación social, es que se ha podido evidenciar que existe un conflicto normativo entre ambos principios. Entonces, esta justificación social radica en el hecho de que dentro de un proceso está involucrada una persona a quien se le está sindicando la comisión de un delito, y esto implica la vida en realidad de una persona. Y por otro lado, tenemos el hecho de que cómo llega a ver la sociedad el tema de la justicia. Entonces, esa es porque debemos entender que del lado del acusado existe una familia que se ve afectada con relación a la situación jurídica de un encausado o de un imputado. Gracias, señora postulante. Tengo una segunda pregunta. En, en esos tipos de procesos que son dirimidos ante jueces de la niñez, seguramente usted en el ejercicio profesional se habrá encontrado con el choque de ambos principios. Si así fuera, que nos cuente un poco acerca de su experiencia personal con relación a este problema jurídico, ¿sí? Mm, Claro. Bueno, principalmente debemos entender que conforme la legislación penal, existen dos tipos de procesos penales. A partir de los 18 años adelante, las personas son sometidas a un sistema penal ordinario, y a partir de los 14 años hasta los 18 son sometidos a una jurisdicción especializada, la cual precisamente se halla regulada por el Código Niño-Niña Adolescente. Y en la práctica de la suscrita, he podido evidenciar que en realidad este choque se enfatiza más cuando precisamente la persona imputada es una adolescente con responsabilidad. Entonces tenemos a un adolescente con responsabilidad penal que en su versión manifiesta que no ha incurrido en el delito o en el hecho que se le está sindicando, pero frente al otro lado tenemos a una víctima, y esto principalmente o denota en delitos de carácter sexual.
delitos como estupro, que en este caso Exacto. implica la mantención de relaciones sexuales, eh, existiendo una diferencia mayor a los 3 años, ¿no? Es así que si, por ejemplo, la adolescente tiene 13 años y el adolescente con responsabilidad que está sometido a una jurisdicción especializada tiene 17 y un poco más, se llega a generar el tema de la configuración del delito, ¿no? Es entonces que ahí es muy difícil poder equilibrar porque el adolescente con responsabilidad hace uso de su derecho de declarar. Si bien él puede guardar silencio, pero él manifiesta que quiere hacer uso, declara y se supone que esa presunción de verdad también englobaría lo que es porque está dentro de lo que es la adolescencia, ¿no? Entonces, ese es principalmente el área donde he visto que existe un choque más, eh, o sea, más frontal, por decirlo así, dado que el adolescente con responsabilidad constituye al grupo vulnerable de niñez y adolescencia y la víctima también. Gracias, señora postulante. Esas serían mis preguntas por mi parte, señora presidente. Muchas gracias al secretario, al magíster Cortés. Cedemos la palabra en esta oportunidad a la vocal magíster María René González Paniagua para que haga uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Y buenas tardes al doctor y a la postulante. En realidad, simplemente lo que quiero lo que quiero aclarar es una aclaración que necesito hacer respecto de, de este enfoque del cambio de esta presunción de verdad. Es el artículo, en realidad, 193, inciso C, puntualmente eh, refiriéndose al inciso, ¿no es cierto? Porque todo el documento se refiere como artículo en total. O sea, lo que simplemente quiero ver es todo el artículo. O sea, ¿está observando usted? Eh, o simplemente el inciso C del artículo 193. Eh, Es ¿Cómo les menester especificar. Sí, sí, doctora. Adelante. Precisamente la modificación es específica en cuanto a lo que se refiere el inciso C de este artículo, siendo que el artículo de referencia llega a establecer principios que rigen la aplicación de la Ley 548. Claro que sí. Entonces, tendría que haber una modificación en su documento simplemente de la especificación puntualmente. Simplemente eso, esa era mi aclaración, mi intervención, doctora, señora Presidente. Gracias, señora Postura. Muchas gracias a la vocal magíster González. Bien, a la postulante quisiera consultar si al momento de tomar en cuenta las diferentes poblaciones que usted ha considerado apropiadas para desarrollar esta investigación, en algún momento vio pertinente el poder también realizar tal vez una entrevista o una encuesta a especialistas en derecho constitucional, tomando en cuenta el trasfondo que tenemos tanto de la investigación como del programa que que usted ha cursado. Es, Sí, en algún momento se ha considerado esa situación, sin embargo, entendemos que quienes llegan en este caso a aplicar la ley son las autoridades judiciales, ¿no? Bajo ese entendido es de que la entrevista se ha realizado precisamente a los jueces, porque son ellos los que en el momento dado llegan a realizar la aplicación. eh, de este principio en realidad, porque debemos considerar que los principios se llegan a aplicar en caso de ausencia, se constituyen en directrices en realidad, ¿no? Bajo ese parámetro se ha considerado o se ha visto aplicarla precisamente la entrevista a autoridades judiciales. De manera directa. Hubiera sido interesante conocer también el criterio de algunos especialistas.
para darle un poco más de solvencia, ¿no? a la propuesta principalmente que está planteando. Quisiera, por favor, que podamos volver al objetivo general de su investigación. Bien, cuando hacemos la redacción de un objetivo de investigación principalmente, tenemos que tomar en cuenta qué aspectos integran en cuanto a la forma, ¿no? Si en el fondo se comprende bien lo que usted ha deseado o ha planteado con la investigación como tal, pero también es menester poder considerar aspectos en la forma, tomando en cuenta que el trabajo que usted está presentando ahora y está defendiendo una vez concluido el trámite, va a ingresar dentro de la biblioteca virtual que es de la universidad, ¿no? Entonces, en este sentido, la observación va dirigida a que no podemos tener más de una intencionalidad en nuestro objetivo general. En la redacción que tenemos, usted dice proponer un proyecto, evitar un conflicto, garantizar la observancia plena del debido proceso, ¿no? Al marcar estos verbos en infinitivo, estaría teniendo una doble o triple intencionalidad con su objetivo. ¿Cuál es prioritario para usted? ¿Garantizar la observancia del debido derecho, evitar el conflicto normativo o proponer el proyecto de ley? Claro, el objeto tendría que estar propuesto, perdón, en este caso redactado, con proponer un proyecto de ley para modificar de manera explícita el artículo 193, inciso C, de la ley 548 con el fin de evitar, con el fin, perdón, de garantizar la observancia plena del debido proceso y seguridad jurídica. Correcto. Lo que tendríamos que evitar acá es que utilice más verbos en infinitivo, ¿no? Entonces, sí, en este caso tendría que añadir, como me antecedía la tribunal, el artículo 193, inciso C, y en lugar de colocar con el fin de evitar, simplemente modificamos la redacción, que evite el conflicto normativo, que para, ¿no? En lugar de para garantizar, que garantice la observancia plena del debido proceso. En ese sentido, ya tenemos una redacción apropiada y entendemos que lo principal es la propuesta, ¿no? de modificación a través de este proyecto de ley que usted está señalando. Bien, de forma también, un par de observaciones más que me gustaría hacer a su trabajo, va en relación a la metodología que usted emplea. Señala como métodos teóricos inducción, deducción, analítico, sintético. Si bien por la diversidad de autores, en algunos casos sí se llegaba a considerar a estos como métodos, no obstante, en las nuevas corrientes de investigación se trabajan más como procesos lógicos de pensamiento y no así como métodos de investigación, ¿no? Entonces ahí tendría que hacer esa corrección. Y por otra parte, al finalizar las conclusiones, usted ha planteado dentro de toda la metodología de trabajo 3 instrumentos, ¿no? La encuesta, la entrevista y la investigación documental. Entonces, hacemos un cierre del diagnóstico, ¿no? Ahí lo que necesitamos es que usted pueda resumir brevemente lo que cada instrumento aporta a la investigación en líneas generales, haciendo las conclusiones del diagnóstico para que eso pueda fortalecer lo que usted está proponiendo, ¿no? Porque entendemos que la base de la parte metodológica con el diagnóstico va a venir a sustentar y solventar lo que usted está proponiendo en su trabajo de investigación. Por mi parte serían esas las observaciones. Agradecemos por su exposición y por haber podido sustentar también a las preguntas del tribunal. Le vamos a pedir, por favor, que abandone unos minutos la sala, en tanto nos entramos en una sesión con los otros tribunales. Bueno, esperando siempre de que esta propuesta que se ha realizado en este trabajo de investigación pueda en algún momento consolidarse como cierto y poder aportar siempre en mejora de nuestra normativa. Gracias, miembros del tribunal. Felicidades. Felicidades, un abrazo, ¿sí? Un abrazo al Gracias. postulante y desearle que siga superándose y pueda revisar toda la malla que tenemos como CEPI
para que usted pueda acceder a otra maestría o en ese caso ya puede hacerlo con un doctorado. ¿Sí?